Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en Historia, Libros y Banderas, nuestro podcast que nos permite conversar sobre temas interesantes del pasado, pero también del presente. Y hoy tenemos a un exalumno, querido amigo, gran historiador, Gabriel Cid, licenciado en Historia por la Universidad Católica, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, que ha hecho varias investigaciones Fondesit y actualmente es profesor del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Tiene numerosas publicaciones en temas de historia conceptual, es miembro de Iberconceptos, de historia del nacionalismo en Chile. Editamos hace algunos años Nación y Nacionalismo y Nacionalismos e Identidad Nacional en Chile, 4 tomos en total. Y hoy lo hemos invitado para conversar sobre este libro, Pensar la Revolución, Historia Intelectual de la Independencia de Chile, que es realmente una joyita, un libro excelente. Así que primero te felicito, Gabriel, por este libro y te pregunto cómo estás. Gracias por estar con nosotros. Hola Alejandro, gracias a ti por la invitación a conversar sobre historia. Gabriel, ¿cómo nació este libro que es un fruto de lo que fue tu investigación para el doctorado con Javier Fernández Sebastián en la Universidad del País Vasco? Digamos que siempre he tenido interés por el siglo XIX como tal, y en dos vertientes. Uno, la historia intelectual de la independencia, y el dos, el vínculo entre nacionalismo y guerra. Entonces me parecía que en ese momento la historia conceptual estaba en un nivel de posicionamiento mediático muy importante y tenía el entrenamiento adecuado para hacer una investigación de esa envergadura. Entonces surgió el ánimo de retrotraerme hacia la independencia y examinarla como un laboratorio formidable de pensamiento político, que terminó siéndolo. A veces pasa con temas como la independencia, que fue el tema quizá más investigado en el siglo XIX, que uno dice, mira, sobre esto ya está todo escrito. ¿Cómo viste tú un espacio o una posibilidad de realmente meterte en la independencia de Chile, en el proceso, en las consecuencias, en la primera etapa de la República, y ser original en el planteamiento del tema, no quedarte en repetir lo mismo que otros han dicho? Bueno, meterme en independencia es casi una misión suicida, porque cuantitativamente no hay ningún periodo que haya concitado más el interés de la historiografía en Chile. Es la independencia y después la guerra del Pacífico, al menos hasta mediados del siglo XX. Y además me da por hacer historia intelectual de la independencia, cuando uno podría haber dicho, un profesor más convencional, no, hay que enfocarse en las provincias, hay que enfocarse a hacer historia social de la independencia, que está bien, pero no sobre historia intelectual o las ideas en tiempos de la independencia. Parecía haber estado todo dicho. Me parecía que ese juicio estaba errado en al menos dos perspectivas. Uno, porque cuando yo hice esta investigación, el último libro como panorama general del ámbito de las ideas era el de Simon Collier, que ya tenía medio siglo. Ahora, hay libros que envejecen muy bien y creo que el de Simon Collier ha tendido a envejecer bien, pero además habían dos otras cuestiones que me molestaban o que me causaban inquietud. Por un lado, sobre las independencias había una interpretación marcadamente, yo la llamo pendular, es decir, asumir que toda la justificación ideológica del proceso es liberal y después vienen los
Jaime Izaguirre dice, no, en realidad no es liberal, es el populismo hispánico. Después vuelve Simon Collier para decir, no es liberal. Después vienen colegas y buenos amigos como Vasco Castillo y dicen, no, ahora son todos republicanos. Y me parece que ir de péndulo en péndulo no da cuenta de la riqueza y la diversidad contemporánea de todas las diversas tradiciones ideológicas que están ahí a la disposición de los actores de la época. Y dos, porque justo en el momento en el que Simon Collier hace su tesis doctoral, porque Ideas y Política de la Independencia Chilena también es su tesis doctoral, en paralelo habían dos revoluciones que los historiadores llamamos epistemológicas en el ámbito de la historia intelectual. Por un lado, la historia conceptual al estilo de Koselleck y la Escuela de Cambridge, que enfatiza texto y contexto. Es decir, que paradójicamente cuando el libro de Collier sale a la luz, ya metodológicamente ya estaba como un poco desfasado y obsoleto. Entonces me parecía que iluminar la historia intelectual de la independencia sin esta perspectiva tan pendular y mucho más polimorfa, si se quiere, y aterrizar al caso chileno estas nuevas metodologías le permitía refrescar una visión, y creo que el libro me parece que da cuenta de esas nuevas perspectivas disponibles. Ahora, tú comienzas con una cosa que a mí me parece muy necesaria, que es explicar el paso del fidelismo de 1808 al separatismo de 1818, por poner el arco de tiempo en que se desarrolla el proceso. ¿Cómo ocurre ese proceso desde la fidelidad a la independencia, para meternos de lleno en el tema? Mira, la historia conceptual sirve, por ejemplo, para dilucidar ese problema. Me sorprendió mucho que la primera vez que aparecía el concepto de independencia era hacia 1812 y sobre todo con mucha fuerza en 1813. Pero el rey es secuestrado en 1808. Entonces, ¿qué pasa en esos 5 años? Porque cuando uno habla de la independencia de Chile, parte de la premisa que en septiembre de 1810 los chilenos ya querían ser independientes. Entonces, partimos de la investigación de que el desenlace del problema político ya está resuelto de antemano por los actores. Y parte de mi pesquisa, o mi propósito, era rastrear qué pensaban los actores sin jugar con esa carta de conocer el desenlace, jugar con ellos a cómo su futuro se va desplegando con ciertos niveles de opacidad donde ellos no son capaces de entender hacia dónde van los derroteros. Y sugiero yo que 1810 es una respuesta muy fidelista. Entre 1808, cuando desaparece el rey y la gran pregunta es, bueno, ¿quién gobierna en lugar del rey? Los chilenos dicen, bueno, vamos a gobernar nosotros momentáneamente, pero lo hacen con un tono fuertemente fidelista. Cuando uno lee el acta del 18 de septiembre de 1810, es una declamación de fidelidad absoluta al rey Fernando VII. Rastros de independencia, de república, de liberalismo, no hay bajo ninguna circunstancia. Y después hay una solución intermedia, que es el autonomismo. Es decir, dado que el cautiverio del rey se prolonga mucho más de lo que esperábamos, recordemos que el rey lo liberan recién en 1814, está como 6 años fuera de la escena política, los chilenos dicen, bueno, dado que España además está ocupada militarmente por Napoleón, podemos autogobernarnos nosotros, pero tampoco queremos romper del todo nuestro vínculo con España. Entonces vamos a generar una solución intermedia. Vamos a formar parte de una monarquía constitucional con ciertos grados de autogobierno, pero no totalmente independiente. Ahora, con la guerra en 1813, y cuando vuelve el rey, y vuelve más absolutista que nunca, ese puente queda destruido y ya solo queda independencia. Pero solo desde 1813-14 en adelante, hasta 1818, donde ya el acta de declaración de independencia señala un punto de no retorno. Ahora, tú dijiste algo de los cambios de escuelas que se empieza a producir en la década del 60 con Koselleck y la Escuela de Cambridge. Yo aprecio que tu libro es relativamente flexible en términos de aproximación al tema, porque tú dices historia intelectual de la independencia de Chile, pero yo aprecio en distintos capítulos que hay historia conceptual, historia política, historia constitucional, bajo este paraguas de historia intelectual. Yo creo firmemente que ninguna corriente metodológica da cuenta de la complejidad de los hechos históricos. Siento que los hechos siempre son indóciles a este intento de domesticarlos por paradigmas conceptuales. Entonces, pongo ahí a disposición una panoplia, me parece, relativamente amplia de recursos intelectuales. A veces para iluminar algún problema me parece mucho más útil la escuela conceptual. Para otros me parece mucho más pertinente las ideas de texto y contexto. Para otros el estudio de la ideología, por ejemplo, me parece que tiene mucho más rendimiento. Para otros, y es una cuestión muy fuerte en el libro, la idea de lo político como algo indeterminado, como siempre
objeto de debate. Entonces, es una mezcla polimorfa en términos de metodología, pero que me parece que hace justicia a la complejidad de la época. Por ejemplo, para ciertos conceptos muy importantes, donde es muy importante ver cuándo comienzan a utilizarse por primera vez y qué significan, la historia conceptual me parece que da mucha ventaja interpretativa y clarifica muchos de nuestros presupuestos. A veces nos sorprendemos muchísimo cuando comenzamos a rastrear. A propósito de lo que te decía sobre independencia. Hablamos de independencia y cuándo comienza a aparecer la primera vez la palabra. Entonces, así uno se va sorprendiendo y va dándole capas de complejidad al argumento. Estaba conversando con Gabriel Cid sobre su libro Pensar la Revolución, publicado por Ediciones Universidad Diego Portales. Pensar la revolución. Revolución es un concepto clave que cruza todo el libro y por una parte significa un cambio, el cambio de un sistema a otro, pero por otra parte significa una radicalización del lenguaje, una mutación del significado de los conceptos políticos, la creación de nuevas instituciones. ¿Cuál es la relevancia del concepto revolución y de la revolución en sí para la elaboración de esta obra? Es una gran pregunta. Si uno hubiese hecho la pregunta a un actor del siglo XVII, ¿qué significaba revolución?, probablemente nos habría respondido apelando a la idea de rotación sobre el mismo eje de los astros. No tiene nada que ver con cómo nosotros entendemos la revolución. Lo que hay que entender es que el concepto de revolución cambia porque además el contexto global es particularmente propicio para eso. Digamos que no es que los chilenos seamos los únicos actores que estamos pensando en cambiar la forma de gobierno. Es todo Hispanoamérica y es todo el mundo. Coincide con lo que un autor muy conocido, Eric Hobson, llamaba la era de la revolución. O sea, Chile forma parte de un conjunto global de cambios muy acelerados desde lo que se llama convencionalmente el antiguo régimen, para nosotros el mundo colonial, hacia el mundo de la modernidad política. Hay una ruptura que me parece que es muy clave ahí, de una forma particular de pensar el vínculo entre poder y sociedad. Digamos, los chilenos, a veces se nos olvida esto, pero si uno pone la historia chilena desde la llegada de los españoles, hemos vivido mucho más tiempo como monárquicos y colonos que bajo república. Que bajo república. Entonces, hay 3 siglos de forma de pensar el vínculo entre poder y sociedad y que súbitamente se desmoronan. Hay que inventar toda una nueva forma de explicar cómo vivimos juntos y cómo nos autogobernamos. Entonces van a comenzar a aparecer muy novedosamente, nosotros los damos por supuesto, pero en ese momento fueron muy novedosos, una pléyade de conceptos como constitución, representación, soberanía, pueblo, libertad, democracia, igualdad, opinión pública, por ejemplo, Estado-nación, y que uno puede ponderar la magnitud de ese cambio revolucionario pensando que 200 años después no se nos ha ocurrido otra forma de explicar la política moderna prescindiendo de esos lenguajes. Es decir, forman parte de nuestra cotidianidad. Es un punto, diría, de no retorno, irreversible. Pero que se gesta en momentos de alta volatilidad, de mucha incertidumbre y en un momento de guerra. Porque no es que estas personas estén filosofando en abstracto. Tienen que pensar la revolución en un contexto donde revolución también significa guerra. Muchas veces guerra civil y una guerra que se extiende mucho en el tiempo. Digamos que dura más de una década la experiencia bélica. Desde Santiago hacia el sur son ciudades que quedan totalmente devastadas por lo prolongada que termina siendo la guerra. Entonces, en ese momento, a medio caballo, este texto cubre 1808-1833, en esas 3 décadas, se produce este punto de no retorno donde ya en adelante nos resulta imposible explicar la política moderna prescindiendo de los conceptos que por primera vez fueron articulados por esta generación de intelectuales que yo rastreo ahí en ese texto. Ahora, si uno mira tu explicación, por una parte los conceptos políticos de 1810-1833 tienen una larga vida hasta hoy, pero por otro lado los problemas que se discuten en esos años podríamos decir que también son irreversibles. Por ejemplo, me llamó la atención al leer tu libro que la discusión unidad, federación está muy presente en la década de 1820, particularmente en el proyecto federal de 1826,
y no siempre se zanja adecuadamente, tiene ida y vuelta, y es un problema que yo diría que sigue vigente en Chile. Uno de los como lugares comunes de la historiografía, particularmente la historiografía conservadora, ha sido asentar que Chile casi por esencia es un país centralista. Y que la década de 1820 terminaría siendo una anomalía, a veces propio de un entusiasmo irreflexivo por imitar instituciones ajenas como el federalismo norteamericano, a veces parte de la agenda de una pura personaje medio excéntrico como sería Infante y asociado. Pero cuando uno ve el debate, ve que, uno, no existe algo así como una nación única y homogénea hacia 1810. Al contrario, el lenguaje de la época enfatiza la dimensión plural, se habla de los pueblos, y desde muy temprano surge la cuestión sobre la representación territorial del poder. En ausencia del rey, ¿cómo se reparte el poder? El poder, dicen los contemporáneos, vuelve a los pueblos, y los pueblos deben tener una representación relativamente igualitaria. Entonces van a comenzar las primeras disputas. Los primeros ejércitos que se enfrentan en el país no son chilenos versus españoles, son penquistas versus santiaguinos, que nos habla que desde muy temprano en la República el conflicto interprovincial está presente. En la década de los 1820 se va a extremar ese problema, y el federalismo va a intentar ser erradicado constitucionalmente en 1833, pero después de una guerra civil. Pero eso no significa que el federalismo quede desterrado. Después tenemos 1851, 1859, proyecto de constitución de Recabarren es federal. A fines del siglo XIX, incluso los conservadores, el Partido Conservador se vuelve federal, el liberalismo se vuelve federal, el Partido Radical también incluye la necesidad de multiplicar las provincias, y claramente, a propósito de nuestra última fracasada experiencia constitucional, está la idea de que hay que repensar esta tradición centralista que es más bien histórica y no esencial. Gabriel es ovallino, yo serenense, así que es un tema que nos toca al menos por experiencia vital al repensar el tema historiográficamente. Hay otro tema que aparece, las claves de la política, yo diría de los proyectos políticos del siglo XX, están también en la discusión inicial. Por ejemplo, los conceptos de igualdad y libertad. ¿Cómo aprecian la relevancia de esos conceptos? Son conceptos sin los cuales nos resulta absolutamente imposible explicar la vida en común, y ya eran imposibles de eliminar en el debate desde muy temprano, desde 1810. Ahora, para los autores, libertad no significaba lo que puede significar para nosotros. Es una cuestión que para un historiador con sensibilidad conceptual resulta un poco obvia, y para ellos la libertad tenía límites. Para ellos dicen, si la libertad queda desplegada sin ningún tipo de cortapisa o freno, degenera en licencia, en anarquía. Y para ellos la libertad se podía rastrear. ¿Qué hago yo cuando soy libre? En al menos tres espacios que son los que el debate es mucho más intenso. La libertad de opinión, es decir, hay libertad de opinión porque se elimina la censura previa, se elimina la Inquisición, pero que la libertad no puede, por ejemplo, pasar a llevar la honra de las personas, o no puede menoscabar la moral, o no puede atacar la religión del Estado. En algunos casos es muy fuerte también el debate sobre libertad y proteccionismo económico, que ya está instalado muy tempranamente en los 1820. Y uno de los debates más polémicos del siglo XIX va a ser la idea de libertad de culto, libertad de conciencia, libertad religiosa. Ahora, esto no es privativo del caso chileno. Toda Hispanoamérica también es un mundo con religión de Estado, donde la libertad religiosa no va a gozar de vigencia constitucional, sino en la segunda mitad del siglo XX. Y en el caso de la igualdad es muy interesante ver que lo que hace la generación de independencia es marcar distancia del mundo colonial, es decir, donde las personas estaban etiquetadas en función de su estamento, porque es una sociedad nobiliaria, y en función de su casta. Esta idea de tratar a las personas diferentemente en función de su raza, que nos parece algo muy, irónicamente, muy contemporáneo, es propio del derecho indiano, propio del antiguo régimen, y lo que hace la generación de la independencia, es decir, la igualdad ante la ley va a ser clave. Para nosotros es un punto insustituible de la modernidad política, la idea de igualdad frente a la ley, pero hay que entenderla en ese momento donde en Chile habían condes, varones, marqueses, ya no, ahora somos todos chilenos, y también ustedes ya no son mapuches y por lo tanto tienen que pagar un tributo especial,
y tener un tipo de propiedad especial, sino ahora vamos a ser todos chilenos y por lo tanto tratados iguales frente a la ley. Pero sin embargo, la idea de igualdad tiene dimensiones peligrosas. La igualdad económica, esa dimensión queda excluida del debate, para ello es impensable. Y hay una que es peligrosa instalar en el debate público, pero que termina instalándose, que es la idea de igualdad política, que nos conduce al problema mucho más permanente, mucho más apasionante y mucho más sorprendente, que es el problema de la democracia. Pero ahí, por ejemplo, el problema de la democracia es literalmente un problema en su origen, porque para nosotros la democracia aparece como entre una necesidad, un hecho dado y una obviedad. Sin embargo, no era exactamente lo mismo en la discusión semántica, conceptual en 1820. Muchas veces democracia tenía una carga negativa, más cercana al populacho, a la anarquía, al desorden, y como contrapartida aparecía la república como un orden con participación, pero bueno. La carta que tú citas, famosa, de Diego Portales en 1822, comienza diciendo: la democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en países como los nuestros. Sobre la democracia hay varias cuestiones que decir. Uno, que es un concepto que forma parte transversal del léxico de la política solo después de la Segunda Guerra Mundial. Solo después de la Segunda Guerra Mundial tiene ese encanto ecuménico, como diría un autor. Antes, en general, la democracia ha arrastrado, y tiene una historia más que milenaria, de descrédito. Es decir, en tiempos de las independencias, en tiempos de la era de las revoluciones, tratar a alguien de demócrata podría ser considerado incluso un insulto. Entonces, uno, por la tradición antigua, la tradición clásica, que miraba relativamente de manera peyorativa la experiencia democrática, y la experiencia de la Revolución Francesa, sobre todo en su etapa jacobina, y la Revolución haitiana, confirmarían para los actores de la época los horrores de los excesos de la democracia. Entonces, cuando entra el concepto de democracia en el debate público, entra con resquemores. Como tú bien dices, muchas veces significa anarquía, significa igualdad de todo, pero que es inevitable que entre por una transformación que es clave y que ahí reside la revolución, la verdadera revolución. Es que es un momento de transición desde una soberanía anclada en la figura del rey y trascendente, soberanías de derecho divino, y pasamos a un régimen que se funde en una nueva legitimidad, que es la soberanía del pueblo. Desde el momento en que se produce esa transición, la democracia se instala, porque el nuevo gobernante, el nuevo soberano es el pueblo. Ahora, todo el dilema del siglo XIX va a ser explicar quién encarna mejor al pueblo soberano. ¿Es el pueblo como clase social? ¿Somos todos entonces? En algunos casos hay demócratas que defienden esa interpretación en la década de los 1820, pero en general va a terminar imponiéndose el lenguaje constitucional que va a decir: el pueblo es una ficción, en el sentido de que no es nadie en concreto, ninguna clase en particular, y somos todos. Al mismo tiempo de decir somos todos, no es nadie. Y eso va a decir que la democracia, si se va a encarnar en algún momento, va a ser arrojada hacia el futuro. De ahí la gracia de la Carta de Portales. Reconoce la democracia, que ya se instala muy tempranamente en el tema, pero diríamos falta un poco de tiempo para llevarla a la práctica. De hecho, termina así: venga después el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, que sería la democracia. Que sería la democracia. En otro plano, para ir acercándonos al final de esta agradable conversación con Gabriel Cid sobre su libro Pensar la Revolución, ¿cuáles son los dilemas del constitucionalismo en esas primeras décadas de intentos de formación de una república? Porque por un lado vemos que la Constitución es una especie de ilusión mayor de que la Constitución va a resolver los problemas de la incipiente nación chilena. Pero por otro lado, vemos los fracasos de sucesivos textos constitucionales. La Constitución del 18 es provisoria, la del 22 hace 200 años duró 3 meses, la del 23 era utópica, la del 26 no llegó a ser Constitución, la del 28 termina, como tú describes acá, en una guerra civil. ¿Cuáles son los dilemas del constitucionalismo y cómo se van resolviendo? Una de las paradojas de este libro es que lo presentamos en octubre del 2019 y se revestió de una contemporaneidad inusitada, insospechada, porque como nunca el debate constitucional se instaló también para nosotros como una realidad urgente.
pero cuando uno revisa el libro ve que hay problemas que tienden a ser permanentes, me atrevería a decir. Para los actores de la época, la Constitución, en tanto creación de un nuevo tipo de poder, pero al mismo tiempo distribución, en algunos casos territorial y social del poder, y limitación del poder, todas esas cosas hace la Constitución, crea poder, limita el poder, lo distribuye, se instala como un hecho innegable. De ahí la proliferación de una Constitución tras otra, lo que nos demuestra que hacer una Constitución no es una tarea fácil bajo ninguna circunstancia, nunca lo ha sido y nunca lo va a ser tampoco. Y dos, que hay un puñado de preguntas que se instalan para los contemporáneos que tienen, me parece, mucha vigencia incluso hasta nuestros tiempos. Está la confianza en que una Constitución puede mejorar la vida de las personas. Un historiador norteamericano que estudia México le llama la fe en la magia de las constituciones. Esta idea de poder demiúrgico que tendría la ley que por su sola majestad podría resolver todos los problemas, pero que eso se instala con un debate que es el vínculo entre ley y costumbre. ¿Cualquier texto es bueno para cualquier tipo de sociedad o tiene que haber cierta reciprocidad o cierta sinergia entre ley y costumbre? Para algunos diría, no basta con que hagamos un copy-paste, un copiar y pegar de la Constitución de los norteamericanos para que tengamos todas sus virtudes. No, haríamos el loco, nos equivocaríamos miserablemente si pensamos que una Constitución, por muy perfecta que sea, va a funcionar acá si llegamos y la implementamos. En algunos casos, mucho más pesimistas, a propósito de estos 3 siglos de dominación colonial, nos faltarían virtudes o costumbres propiamente republicanas para que el experimento funcione. Eso es lo que va a intentar hacer Juan Egaña cuando va a decir, bueno, si no tenemos costumbres, hay que inventar las costumbres, es la ley la encargada de crear esas costumbres que no perecen. Pero se instala desde muy temprano la idea de que una Constitución, para que perdure, debe tener cierto arraigo efectivo en las costumbres de la población. 2, el vínculo entre Constitución y tiempo. Esta idea de, Camilo Enrique lo anunció muy tempranamente, que una generación no puede imponerle a las otras un pacto social, sin que ella participe. Pero al mismo tiempo la ley tiene pretensión de fijeza, es decir, no podemos inventar una Constitución para cambiarla para cada generación. Entonces esta idea de que una Constitución debe actualizarse, pero al mismo tiempo debe perdurar, y en un momento además donde las cosas cambian de una manera muy vertiginosa, se instala también para esos actores, y la forma de resolverlo, lo que van a intentar resolver van a ser los constituyentes del 1828, va a decir, bueno, en 1836 vamos a volver a revisar la Constitución porque nos imaginamos que a esa altura van a haber cambiado algunas cosas y un Congreso Constituyente se va a encargar de reformar la Constitución. Pero se instala esta idea de fijeza de la ley y la necesidad de actualización. Y 3, la idea de distribución del poder entre lo que nosotros llamaríamos los poderes del Estado. Digamos que inicialmente habían 2 poderes y tenían mucha más prerrogativa de poder legislativo. Después comienza cierta tradición presidencialista. La Constitución de 1822 dice, bueno, el poder legislativo también debe ser dividido, entonces inventa el legislativo bicameral. Y desde ahí está la idea de que, bien, todos tenemos cierto consenso de que hay que dividir el poder, pero la gran pregunta política es a qué poder le asignamos mayores capacidades y mayores prerrogativas. Y el constitucionalismo independentista deambula entre uno y otro. En algunos casos es el Senado, en otros casos es el director supremo, en otros casos va a ser la Cámara de Diputados. Los constituyentes de 1823 va a ser el presidente de la República sin ningún tipo de duda. Lo único que tenían claro era que era popular representativo. Que era popular representativo. Efectivamente. Es un gran libro, la verdad es que lo pasé muy bien leyéndolo. Aprendí mucho, así que te felicito, Gabriel. Creo que es un libro muy recomendable para nuestros auditores, pero asimismo te quiero pedir que tú nos recomiendes algún libro para los auditores. No sé qué libro te ha gustado leer para ir terminando el programa. Puede ser de historia, puede ser de otra área, pero que quieras compartir alguna obra, puede ser 1 o 2, y evidentemente te agradeceremos la sugerencia o que compartas tus lecturas. He tendido a leer estos últimos tiempos menos libros de historia y otras cosas que me interesan. Recomendaría 2 textos que son cortos, que son ensayos, pero que yo creo que son muy brillantes. Uno de Daniel Giglioli, que se llama Crítica de la víctima, que analiza y desmenuza con particular lucidez la cultura del victimismo que como que está instalada en nuestra época.
y otro que es de Caroline Fourest, que se llama Generación Ofendida, que es a propósito de estas políticas de cancelación, de indignación contra cuestiones de apropiación cultural y cómo van a terminar confinando a la sociedad a un silencio porque nadie puede hablar de nada porque todas las personas pueden ser potencialmente ofendidas. Creo que son dos textos que hacen justicia a problemas bien contemporáneos que tenemos. Muy interesante, no conocía ninguno de los dos, así que los dejo anotados. Muchas gracias, Gabriel, por haber compartido esta conversación de historia, libros y banderas con nuestros auditores y, por supuesto, nos seguiremos viendo. No, gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Que estés muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.